Bienvenidos a todos, aquí estamos otra vez con usted en un nuevo mensaje de nuestra serie que hemos titulado ya hace varios meses atrás, El Avivamiento que Viene. Hoy vamos a hablar acerca de cómo ser recompensados por Dios en la oración, ese es nuestro título, y vamos a mirar en el libro de Mateo capítulo 6 en un momento más. Antes de eso, muchas gracias otra vez por acompañarnos, todos ustedes, familia de la red Aurora, la red Denver, o Norte, la red Arvada, y amigos que nos visitan muchas veces en las congregaciones. Estamos esperando muy pronto poder volver a los lugares, a los templos donde acostumbramos a adorar a Dios juntos como familia, ¿verdad? Pero mientras tanto seguimos aquí y le anuncio que aun cuando estemos en uno de los tres lugares, campuses, vamos a también de todas maneras transmitir el mensaje vía YouTube. Así que muchas gracias, como usted ve allí, ahí por favor suscríbase, ok, suscríbase a este canal si no lo ha hecho aún. Dígale a otros que se suscriban, recuerde lo que les digo siempre, esto ayuda muchísimo a la iglesia, especialmente a este canal, ok, no hay una cuestión monetaria involucrada allí, simplemente YouTube, como siempre les digo, va a multiplicar las vistas, va a desparramar, va a distribuir este mensaje en muchos más lugares cuando logremos llegar a la cifra de suscriptores que ellos quieren. ¿Okay? Recuerde que es gratuito para usted lo puede compartir y cuando lo comparte, mande un texto a las otras personas diciéndole suscríbase. Bueno, muy bien, vamos a orar y vamos a ir inmediatamente al mensaje de la palabra de Dios. Señor, gracias te damos porque tu palabra es verdad, de tapa a tapa. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho. Gracias por amarnos. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo para morir por nosotros en la tremenda, cruel cruz de ese monte Calvario. Gracias, Señor Jesús, por pagar por mí en la cruz, por pagar por todos nosotros, por la deuda que teníamos. Gracias, Señor, porque tú has cancelado esa deuda cuando hemos puesto también nuestra confianza, nuestra fe solamente en ti. Gracias por enviar tu Espíritu Santo para hacernos nacer de nuevo y seguir en este proceso que muchas veces llamamos santificación, un proceso de habernos sellado para ti, apartados para ti, y tú sigues perfeccionando. Gracias, Señor, porque no se trata de una cuestión psicológica o una cuestión de cambios de conducta desde afuera hacia adentro, sino desde adentro tú nos has hecho una nueva criatura y nos estás enseñando a todos, a mí también, a todos, a vivir siguiendo a Cristo todos los días. Tú cambias nuestras vidas, tú nos prometes el cielo, estar contigo en la eternidad y aquí una vida abundante, con propósito, con significado y aún en las pruebas. Gracias por la oración, porque por ella podemos entrar a ese lugar santísimo, por la sangre del Cordero de Dios, por ti, Señor Jesús, que eres nuestro sumo sacerdote. Rogamos que tú bendigas este mensaje en los oídos de todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a mirar en nuestras Biblias en Mateo capítulo 6. Nuestro texto clave hoy va a ser Mateo 6:6, pero vamos a mirar en Mateo capítulo 6, en primer lugar el versículo 1. Quiero darles un poquito de contexto antes de hablar de las recompensas en la oración, las recompensas que Dios da. Así que vamos a Mateo capítulo 6, versículo 1 en este mismo momento. ¿Ok? ¿Y qué está pasando aquí? Esto es parte del Sermón del Monte. ¿Okay? Son 3 capítulos y aquí dice el Señor, guárdense de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa, ahí aparece la primera vez la palabra, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, corte un poquito ahí, preste atención. El Señor en el resto del capítulo 6, o gran parte del capítulo 6, nos va a hablar acerca de este asunto de la recompensa. Entonces, hay 3 cosas que Él va a mencionar. El siguiente versículo de cuando demos limosna. Luego, más adelante, el versículo 5 dice, y cuando ores. Y la tercera parte, el versículo 16, dice, y cuando ayunes. Son 3, bueno, algunos le llaman disciplinas espirituales, ¿verdad? Cuando
damos ofrenda o cuando ayudamos a otra persona en necesidad. Luego cuando oramos, que ese es el tópico, el tema de nosotros ahora. Y luego cuando ayunes, otra disciplina espiritual. Ahora vamos al versículo 5, ¿ok? El Señor dice, y cuando ores no seas como los hipócritas. Hipócrita es una palabra en griego que tiene que ver con ponerse una máscara, actuar. No ores como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, segunda vez que aparece la palabra. Y ahora sí nuestro versículo clave, que vamos a estudiar en un momento. Mas tú cuando ores, Jesús le habla a sus discípulos, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará, tercera vez, en público. Luego dice, y orando no uséis vanas repeticiones. Esta es una expresión desde el griego que significa bubbling, así como decimos a veces a los niños en inglés. Los gentiles tenían esa costumbre de muchas veces orar a sus dioses paganos repitiendo. Los gentiles también. Si usted recuerda cuando Pablo estaba en una ciudad y decían, grande es Dios, Diana, la diosa de los Efesios, y dice por 2 horas estuvieron repitiendo lo mismo. Es una especie de hipnosis espiritual. Y también la palabra en griego significa de vana repetición, repetir algo que a veces es ininteligible, algo que no se puede decir qué es, ¿no es cierto? Como, palabras que no tienen sentido. Pero ellos pensaban que eso captaba la atención de sus dioses falsos. Bueno, Jesús sabía esto, entonces dice, no usen vanas repeticiones como lo hacen los gentiles, que piensan que por su palabrería, y aquí atención, no es una cantidad enorme de palabras diferentes por 2-3 horas, sino básicamente el mismo tipo de repeticiones sin sentido por mucho tiempo. Dice, no piensen ustedes como hacen los gentiles, que ellos piensan que por su palabrería serán oídos. Versículo 8, no os hagáis pues semejantes a ellos, es decir, no los imiten, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Y por supuesto luego los versículos siguientes aparecen lo que hemos conocido como el famoso Padre Nuestro, ¿verdad? Ahora volvamos al versículo 6, ¿ok? Porque aquí la idea es que tenemos que ver qué dice la palabra de Dios con este asunto de orar en secreto y ser recompensados por Dios en público. Secreto, público, ¿ok? Hacemos esto en secreto, pero la recompensa es pública. Hablemos de eso un momento. Otra vez el versículo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu recámara, tu habitación, tu cuarto, tu aposento, que en aquellos tiempos tenía que ver con un lugar que a veces se hacía en algunas casas cerrando una puerta o cerrando una pared que tenía una puerta o una especie de bodega, como se dice en algunos países, separada, etc. La cuestión es que era un lugar donde la persona podía estar completamente en privado, a solas. Dice, bueno, ve a tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. La idea es que él está invisible, tú no lo ves, es la idea, dice aquí. Y tu Padre que ve en lo secreto, ve lo que tú estás haciendo, ve lo que yo estoy haciendo, ve lo que usted está haciendo en secreto, dice el Señor, te recompensará. Y la recompensa será en público. Otra vez, algo hecho en secreto, Dios lo recompensa en público. Ahora, nosotros estamos hablando acerca de esto hoy en la serie sobre el avivamiento que viene. Todos los avivamientos, en todos los avivamientos que usted puede estudiar, en libros o ver documentos, documentales en video, en todos los avivamientos espirituales que Dios envió a través de la historia, siempre, sin excepción, esos avivamientos surgieron de las oraciones de la iglesia, ya sea con toda la congregación participando por meses orando, o con unas pocas personas de la iglesia por meses o a veces años orando para que Dios envíe un despertar espiritual, o inclusive hasta con un solo o 2 creyentes orando en secreto en su casa por avivamiento. Entonces miren qué importante es esto. No queremos concentrar
la idea de Dios responde a nuestras oraciones y solo pensar en nuestras propias necesidades, aunque vamos a hablar de eso en el mensaje de hoy. Ahora, esas oraciones por avivamiento siempre venían de corazones que conocían al Señor profundamente, muy familiarmente, en el sentido de que había intimidad entre ellos con Dios en secreto. Y por supuesto, cuando yo digo en secreto, como dice el Señor Jesús en su palabra, en primer lugar estoy pensando de las oraciones que yo y que usted en nuestra casa, ¿verdad? O en el lugar que elegimos, todos los días hacemos al Señor y nadie nos ve. Ahí estamos encerrados orando. Pero la semana pasada yo les decía a ustedes, también los que son de la red, en nuestra reunión de oración por Facebook, que aun cuando una iglesia está orando en su reunión de oración, yo interpreto que de alguna manera también nosotros estamos en el secreto de nuestra iglesia, si se quiere, orando al Señor. Por eso no lo ponemos en YouTube, por ejemplo, para decir, bueno, que todo el mundo vea, si quieren ver lo que estamos haciendo. No es pecado, no está mal, pero el texto básicamente indica la idea de que lo que hacemos a solas con Dios tiene un valor increíble para que luego Dios también responda en público. ¿Okay? Entonces vamos a ver bien qué tiene que ver esto. Estas oraciones entonces tenían y tienen que venir, aún en todos los avivamientos, de estas personas que conocen o que debemos conocer al Señor. Ya lo conocemos, Él es nuestro Salvador, somos salvos, pero llegar a un nivel de conocer al Señor muy, muy personalmente, ¿okay? Conocer lo que piensa, y a través de la Biblia, lo que piensa, cómo piensa, cuál es su voluntad para nosotros, cuál es su voluntad para qué está haciendo en este momento en la humanidad, en nuestra iglesia. Indispensable conocer, indispensable. Y no se logra conocer simplemente porque uno asista a los servicios de la iglesia de tanto en tanto, ¿no es cierto? Esto es algo que solamente se conoce en la intimidad con Dios. Y Dios no dice cosas diferentes a diferentes personas, porque aunque estemos cada uno en nuestro hogar o donde escojamos orar a solas con Dios, estamos orando al mismo Dios, ¿ok? Entonces Dios tiene cosas personales, Él conoce nuestras vidas, nuestra familia, etcétera, nuestras necesidades, y ahí sí Él, claro, responde de acuerdo a eso. Pero cuando estamos orando por avivamiento, cuando estamos orando por cosas que nos coordinamos y decimos, bueno, vamos a orar todos por esto y lo otro, Dios no va a decirle a usted una cosa, a mí la otra, a este otro, la otra, y cosas diferentes. Y luego cuando decimos, ¿qué nos está diciendo el Señor? Resulta que tenemos un montón de versiones diferentes. Entonces, ¿a quién hemos estado orando, verdad? Dios no da versiones diferentes. Bueno, todo para decir, estamos orando al mismo Dios, y aun cuando lo estemos haciendo en secreto, separadamente, el mensaje que Dios manda, como por ejemplo de un avivamiento, es igual, es el mismo. Las variantes tienen que ver con ciertos detalles, pero si no apunta todo a lo mismo, o no estamos realmente orando, o estamos orando mal, ¿okay? Como dice la Biblia a veces, o simplemente no sé a qué Dios estamos orando, porque Dios no tiene diferentes opiniones, o Dios no dice diferentes cosas a su pueblo cuando se trata del mismo propósito por el cual oramos. Ahora, un viejo himno que aún se menciona o se canta en muchas iglesias acerca de la oración, dice de la oración en secreto lo siguiente: a solas al huerto yo voy cuando duerme aún la foresta. Que el bosque, la idea es alguien caminando, ¿verdad?, por un lugar cercano de su casa tal vez o no, y está a solas con Dios. Ahí no es un cuarto, ahí es un bosque, pero está solo. A solas al huerto yo voy cuando duerme aún la foresta. Y en quietud y paz, es decir, no me entretiene otra cosa, en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto allí su voz. El coro dice, Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice, yo soy. Yo sé que muchos himnarios en español dicen que suyo dice, seré, pero mejor traducción dice, yo soy, porque la versión original está en inglés, y en inglés dice, y que suyo dice, soy, que le pertenezco a Él. Y el encanto que hallo en Él o con Él,
allí, en ese huerto, en la foresta, con nadie tener poder. Qué maravilla, ¿verdad? Esta es una de las cosas más maravillosas. Entonces, el Señor dice, cierra tu puerta. Esta experiencia puede ser tu experiencia, hijo, hija mía. El Señor Jesús no estaba en contra, volviendo al texto de Mateo, Él no estaba en contra de orar en público. Él no dice, no tienen que orar en público. Él mismo oró en público en varias ocasiones. El Señor está diciendo, cuando ore, no esté buscando recompensa del público por su forma de orar. Ya vamos a ver a eso. Así que el Señor no está en contra de orar en público, sino en contra de hacerlo como lo hacían algunos religiosos de su época, quienes buscaban la admiración de otros. Por eso en el primer texto que leí decía, ya tienen su recompensa. ¿Okay? Si buscaban la admiración, el aplauso, ok, ya lo tienen, eso es todo lo que tienen, pero no hay recompensa de parte de Dios en lo que están haciendo. Entonces, en primer lugar, cuando el Señor nos dice estemos en secreto, el Señor nos enseña a orar, cuando estamos aún en público orando, ¿verdad? Debemos orar como el Señor lo hacía en público, orar a Dios, no orar a la gente. Ahora, en segundo lugar, cuando oramos en privado, estamos a solas con Él. ¿Qué pasa? Nos presentamos desnudos espiritual y mentalmente ante el Señor, ante Dios. No estamos teniendo que medir prudentemente lo que decimos, como lo tenemos que hacer en público. ¿Y por qué tenemos que medir o cuidar prudentemente en público nuestras oraciones? Bueno, porque 1 Corintios 14, 40, hablando de lo que hacemos en el servicio de la iglesia en público, dice, hagan todo como decentemente y en orden. ¿Ok? Entonces recuerden, ¿verdad? Si oran de esta manera u otra es uno a uno y cosas así. Entonces, otra vez, Jesús no está diciendo no oren más en público. Jesús está diciendo, bueno, cuando oren en público no lo hagan como lo hacen estos religiosos que lo que buscan es ser vistos o ser oídos. Cuando ayunen, dice, no demuden sus rostros haciéndole ver a todo el mundo que están ayunando. ¿Verdad? Cuando den limosna no saquen trompeta diciéndole a todo el mundo, hey, mírenlo. Entonces, ahí está el concepto del texto. Otra vez, no dice no oren en público, sino dice cuando lo hagan, háganlo como se debe hacer. Y no estamos hablando de qué palabras usar, sino de la prudencia, ¿ok? Al orar en público, de saber medirnos al orar en público, porque aunque estamos hablando con Dios, no podemos olvidarnos de la gente que está escuchando y diciendo amén a nuestras oraciones. El mismo Pablo en la primera carta de Corintios dice, si hablamos en lengua extraña y no hay interpretación, por ejemplo, número uno, la gente que nos ve y no conoce a Cristo va a decir que estamos locos, lo cual no conduce a que ellos sean salvos. Número dos, no hay edificación para la iglesia. Pero también habla del orden, es decir, ahí también tenemos que pensar, bueno, si vamos a estar todos orando para que los demás puedan decir, sí, Señor, amén, yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Estás poniendo eso en mi corazón también. Tenemos que saber cómo hacerlo en público. Ahora, cuando lo hacemos en privado, cuando lo hacemos en público, no estamos hablando con la gente otra vez, que ahí no estamos mandando mensajes indirectos a otros, estamos hablando con Dios, si no esa oración no sirve, realmente no sirve, no llega al Señor. Ahora, cuando oramos en privado, dice la Biblia que el Señor nos va a recompensar en público. ¿Qué es recompensa? ¿Cuál es la definición de recompensa? Bueno, el diccionario dice, recompensa es dar una cosa a una persona como reconocimiento de una buena acción, un servicio o un mérito. Ese es el texto, o mejor dicho, la definición del diccionario. Y está bien. En griego, esta palabra, ¿ok? Apodusei, significa recompensar. Y en la Biblia aparece recompensar a nivel de recompensar con el bien o recompensar con el mal. ¿Okay? En este caso es recompensar con el bien. Entonces, vamos a mirar esto. ¿Cómo ser recompensados por Dios como resultado de nuestra oración en secreto con Él? Y mi oración es que esto le anime a orar en secreto, que le anime a orar por avivamiento, que le anime a orar por sus propias necesidades personales, espirituales, de relación con otras personas, pero que se anime a orar como el Señor dice que oremos, porque realmente entonces usted va a ver la recompensa. Observemos, ¿cómo ser recompensados por Dios como resultado de la oración? Bueno, en primer lugar, vamos a decir,
tenemos que tener la perspectiva correcta de la oración. La oración es una acción que estamos haciendo, una relación con Dios que demuestra nuestro amor al Señor. Por eso queremos estar a solas con Él. Cuando uno ama a una persona en la tierra, ¿verdad que uno quiere estar a solas? Le encanta estar a solas con un buen amigo, una buena amiga, le encanta estar a solas con su esposo o esposa, con sus hijos. Cuando la relación va bien, uno quiere, busca la compañía. Bueno, cuando su relación con Dios está bien, usted naturalmente, no es su naturaleza pecaminosa, estamos hablando de esa nueva naturaleza como creyente en Cristo Jesús. El mismo Dios le atrae y uno quiere estar a solas con Él, ¿verdad? Entonces, la oración es esta acción que demuestra en primer lugar nuestro amor por Dios, nuestra hermosa necesidad de estar solos con Él. Somos capaces de dejar cualquier otra cosa y poner como prioridad estar a solas con Él. Y demuestra al mismo tiempo eso nuestra confianza en Él, nuestra fe en Él. Entonces, por lo general, usted y yo, como cualquier ser humano, tendemos a valorar la respuesta. ¿Ok? Oramos, ok, Dios me respondió, gloria a Dios, aleluya, damos testimonio y délo por favor, porque los testimonios siempre edifican la fe de otras personas, ¿verdad? Nos fortalece. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos con sinceridad en este primer punto es también, tal vez valoramos la respuesta de Dios porque, bueno, son una prueba de que el Señor nos escucha, ¿verdad? Somos salvos, Dios nos escucha y como prueba de que Dios nos escucha viene la respuesta. Muy bien. Ahora, esto es maravilloso, pero quiero decirle esto que yo aprendo. La valoración que le damos a la respuesta o respuestas de Dios a nuestras oraciones a veces también puede estar basada en algunos sentimientos incorrectos. Y vamos a ser sinceros, no siempre ocurre, pero puede ocurrir que le demos tanto valor a la respuesta de Dios porque quizá nosotros pensamos, lo logré, o lo merecía, me porté muy bien, estoy yendo a la iglesia, estoy diezmando, estoy ofrendando, estoy compartiendo con misiones, oh, wow, ok, Dios, Daniel, te lo mereces. O tal vez, wow, qué fe enorme que tienes, Daniel, ¿verdad? Ahora sí. Bueno, esos no son motivadores buenos como para decir voy a seguir orando porque Dios tiene la obligación de responderme porque miren qué bueno que soy o qué bien que estoy haciendo las cosas, por fin estoy aprendiendo. Uh, ok, valoramos la respuesta de Dios y se la agradecemos, pero observe que el Señor habla de recompensa, hace una diferencia y no dice el Señor les responderá, dice el Señor, por supuesto les responderá, pero dice el Señor les recompensará en público. Entonces, si lo pensamos desde el punto de vista de las oraciones por avivamiento, el avivamiento es una recompensa a las oraciones de la iglesia. No es solo una respuesta. ¿Ve la diferencia? Es una recompensa que a Dios le place dar por las razones de que gente quiere que sean salvas, porque las razones de que quiere que los cristianos dejemos la apatía y el mundo y nuestra prioridad en nosotros mismos y realmente le sirvamos de todo corazón, pero también porque al Señor le place, le gusta dar regalos, le gusta recompensar eso que nadie vio en la oración en secreto y lo hace en público. Y hacia el final del mensaje yo le voy a decir cómo veo que se manifiesta en público la recompensa o las recompensas. Así que en este texto vemos que Jesús usa la palabra recompensa y como poniéndole aún más fuerza, más valor a las oraciones que son recompensadas por Dios, porque Él dice, bueno, le están, y lo pongo como si Él lo dijese así, ¿verdad? No es que así lo dijo. Le están creyendo a Dios, están poniendo toda confianza, su fe en Él realmente, por eso están a solas con Él. Y no lo están haciendo por un mérito de ustedes, no lo están haciendo porque se sientan realmente muy espirituales o esto es una cuestión académica, saben tanto de la Biblia, es algo mental, ni tampoco porque, bueno, Dios tiene que responderme porque mire cómo le estoy sirviendo. No, Jesús nos dice con toda humildad y con toda sencillez, oren en secreto, pero ustedes van a ver la recompensa en público. Entonces, Jesús enseña en el texto tres maneras o formas significativas en que el Señor recompensa la oración. Vamos a decir, tres áreas importantísimas de nuestra vida en las cuales Dios vemos que recompensa la oración en secreto. La primera es
La primera grandísima recompensa es sentimos la presencia de Dios. Ahora, sentimos es una palabra que la uso con mucha delicadeza y cuidado, porque no tiene que ser la idea de, a ver si sentí una emoción, cómo se manifestó el Espíritu Santo cuando oré. Ok, tuve frío, tuve calores, temblé, hablé lenguas, profeticé. ¿Qué manifestación estática, como se dice, del Espíritu tuve, verdad? No estamos hablando de eso aquí. Aquí estamos diciendo que aún en la sencillez de quizá no sentir nada sobrenatural, uh, que a veces ocurre, simplemente uno sabe, el Señor está aquí. Yo estoy predicando en este momento y yo sé que el Señor está aquí. No solamente lo sé por fe, lo cual es indispensable saberlo así por fe. No solo lo sé porque la Biblia me dice que es así, Dios no miente, entonces sea que lo sienta o no sienta algo, yo sé que Dios está aquí. Muy bien. Pero dígame la verdad, ¿no es también maravilloso decir, yo siento, yo percibo que el Señor está aquí y no tengo que hacer ningún rito extraño ni repetir palabras hasta el cansancio a ver si algo especial desciende y se mueve y tiembla? Yo sé que el Señor está aquí. ¿Nunca le ocurrió a usted, yo estoy seguro que sí, pero nunca le ocurrió a usted que usted está en un lugar y de pronto no ve a alguien que está, digamos, detrás suyo, pero usted dice, aquí hay alguien más conmigo en este cuarto? Seguro que le ocurrió. Eso es algo que nos ocurre a todos. Uno percibe la presencia de alguien más, otro ser humano. Bueno, no es exactamente tal vez la mejor manera de explicar la idea de sentir la presencia de Dios, pero el Señor Jesús nos muestra cuando oramos en secreto al Señor, cuando estamos a solas con Dios, cuando Dios ve que no nos importan tanto otras cosas aún muy importantes, la misma iglesia, la misma obra, para mí ser pastor, sino, ok, todo eso queda de lado, Señor, ahora estamos tú y yo solitos aquí, solitos. La primera recompensa es el Señor nos permite percibir la presencia de Dios. Y eso es maravilloso, ¿verdad? Porque esto ocurre en la comunión íntima con Dios. Y entonces sí, como dice en el versículo 9, uno puede orar y decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora, esta es la primera vez en el Nuevo Testamento que el Señor Jesús utiliza la palabra Padre, y los judíos se tienen que haber fruncido el ceño, ¿verdad? O llamado la atención, porque en el Antiguo Testamento, en la ley, se menciona la palabra Padre, más bien metafóricamente, para hablar de Dios como el Padre de la creación, como el Creador, ¿verdad? Como el Padre que está en el trono en los cielos, pero no así de esta manera como el Señor lo llama. En este sermón del monte, el Señor Jesús 17 veces menciona, usted tiene que ver esos 3 capítulos, ¿verdad? Pero casi 4, pero el Señor menciona 17 veces, se refiere a Dios como el Padre, no solo como el Creador. Dice Padre y luego dice Padre nuestro. Que eso es algo que los hijos de Dios podemos decir. Yo sé que hoy en día mucha gente reza ahora el Padre Nuestro, pero ¿lo conocen o conocen a Dios como Padre? Probablemente muchos no. Otros sí, como usted y yo. Entonces esa palabra nuestro es muy íntima, ¿ok? Entonces eso en la oración en secreto se percibe de una manera muy fuerte, se siente. Hay días más, hay días menos, pero realmente es una recompensa que Dios da cuando lo buscamos de todo corazón. Hay un texto en la Biblia que dice, me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo corazón. Es decir, no hay otras cosas más importantes. Dejo de lado el teléfono, dejo de lado la computadora, dejo de lado cosas que me van a distraer y me dedico exclusivamente a Dios. ¿Ok? En esos momentos, el tiempo que disponga a hacerlo, busco la presencia de Dios. Busco, ok, Señor, no te estoy pidiendo una experiencia simplemente porque me gusta sentir la experiencia, sino me encanta, me gusta muchísimo, necesito esta recompensa de poder percibir que tú estás. No la necesito para creerte, no la necesito porque si no lo siento parece que hoy no oré, sino que es algo que busco porque tú me has prometido, ¿ok? Poder sentir tu presencia como una recompensa que tú
me das, no como algo que yo puedo fabricar o, como hacen los gentiles, decía el Señor, que por su palabrería piensan que serán oídos. ¿Se acuerdan los falsos profetas, los profetas de Baal, del tiempo de Elías, y cómo ellos hasta se rajaban, hacían todo tipo de ritos para tratar de que descendiesen los espíritus de sus dioses falsos o de Baal? No lo lograron. Ahora, a veces lograban manifestaciones diabólicas al hacer eso. Por eso nosotros no tenemos que ir por ese lado, ¿verdad? Pero el Señor nos dice, crean en mí y crean que yo estoy allí con ustedes, que nunca están solos en ninguna ocasión y cuando están en secreto, mi presencia. Moisés dijo, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de este lugar. Y el Señor le dice, mi presencia irá contigo, Moisés, ¿y qué te daré? Descanso. Descanso. Paz interior, ¿verdad? Tranquilidad en medio de todos los problemas que tuvo que atravesar. Y usted y yo conocemos eso. Bueno, cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, recibimos a Cristo como nuestro Salvador y a Dios como nuestro Padre. A veces no se menciona eso. Él es el Padre de la humanidad, pero personalmente recibimos a Dios como nuestro Padre porque somos adoptados como hijos e hijas de Dios. Así que recuerde eso, cuando nos unimos a Cristo, cuando somos salvos, recibimos a Cristo como nuestro Salvador y Señor, estamos también al mismo tiempo recibiendo por fin a Dios como nuestro Padre. Ya no es un Dios distante, creador y se acabó. Ahora es nuestro papá. ¿Ok? Podemos llamarle Abba, papá, papito, como dice la Biblia. Y no es, vamos a empezar a llamar ahora en público a Dios papá, papito todo el tiempo, porque no, simplemente es algo que de adentro viene, porque en secreto de Dios también sentimos que Él es nuestro Padre. La segunda recompensa es que aprendemos a conocer la voluntad de Dios en esa intimidad, en esa presencia de Dios. Realmente la oración nos alinea con la voluntad de Dios. Todos ustedes y yo llegamos a las oraciones, aún en secreto, con un plan a veces, con una agenda, ¿verdad? Voy a orar para que Dios me responda porque mi esposa se está apartando del Señor, o voy a orar porque mis hijos no tienen trabajo, o porque yo estoy enfermo, enferma, o porque la situación del país, Dios me pide que oremos por el gobierno de turno. Ok, todo eso está muy bien, es necesario hacerlo. Pero ¿sabe cuándo eso tiene efecto como una recompensa más que simplemente una respuesta? Cuando nuestra voluntad es sometida a la voluntad de Dios. Cuando usted y yo nos alineamos, vamos a usar un rato esa palabra, ¿ok? La comunión con Dios, cuando el Señor dice en el verso 9 y 10, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Luego dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, ¿ok? En la tierra como se hace en el cielo. Entonces, la idea no es vamos a negociar con Dios, la idea no es vamos a buscar un camino entre nuestra voluntad y la voluntad de Él y nos ponemos de acuerdo con Dios, no. La idea es mi voluntad queda debajo, sometida a la voluntad de Dios. Lo que importa es cuál es la voluntad de Dios. Entonces, nuestra comunicación o nuestra comunión, mejor, ¿verdad? Y la alineación de nuestra voluntad a la voluntad de Dios están absolutamente, fuertemente, intrincadamente conectadas. Porque no vamos a conocer, mis queridos hermanos, la voluntad de Dios a menos que estemos en comunión con Dios. Dígame esto. Si usted conoce una persona, ¿verdad? Aún su esposo, su esposa, sus hijos, familia, gente de la iglesia, pero no hay una relación muy cercana con ellos. Dígame la verdad, honestamente, una mano en el corazón. ¿Usted realmente sabe cómo piensan? ¿Usted realmente sabe, esta persona no está en este momento físicamente acá, pero yo sé lo que piensa? Le doy un ejemplo rapidito y avanzamos. Años atrás, cuando Dios me enviaba a mí a todas partes del mundo, muchas partes del mundo, para predicar el Evangelio y aconsejar, ayudar a pastores y otros, no era la época del internet, no era la época de los teléfonos celulares, aparecieron algunos tiempos ahí ya en los últimos tiempos en que yo andaba viajando tanto, pero no había comunicación con mi esposa. Cada vez que yo me iba 2, 3 semanas, un día, un mes, en alguna que otra ocasión, y a veces a países peligrosos,
No había forma de comunicarme con ella aquí en los Estados Unidos. Vivíamos en Texas, ¿verdad? No había forma ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo están los niños? No había forma. Teníamos que uno y el otro confiar en que éramos fieles uno al otro, claro. Ella oraba por mí, el ministerio que yo estaba haciendo en otras tierras lejanas. Yo oraba por ella para que el Señor la cuidara, la protegiese y a nuestros hijos. En ocasiones mi esposa tenía que tomar algunas decisiones aquí en Estados Unidos, en Houston, y no podía consultar conmigo, no podía esperarme. A veces estamos hablando de alguna que otra situación, alguna que otra ocasión, donde tuvo que tomar decisiones, y entonces ella pensó, bueno, no puedo hablar con mi esposo, Daniel, no hay forma de comunicarme con él, al menos no en este momento, no puedo esperar hasta que él venga porque esto es algo que hay que decidir ahora mismo, cosas un poquito más extremas. Entonces, ¿qué hacía mi esposa? Bueno, pensaba, yo conozco a mi esposo, yo sé cómo piensa. Si él estuviese aquí, casi seguro que esto es lo que él me iba a decir que podríamos hacer. Y entonces lo hacía. Resultado, cuando yo volvía del viaje me enteraba recién ahí muchas veces de algo que había ocurrido, me encontraba con la sorpresa, digamos, pero no era una mala sorpresa. Y yo decía, ok, evidentemente mi esposa me conoce porque tomó la decisión que yo hubiese tomado. Lo mismo me pasaba a mí, ¿verdad? Cuando yo estaba en situaciones y yo no tenía a mi esposa ahí a mano o en teléfono, como les dije, ¿cómo sé yo qué decisión tomaríamos juntos? ¿La conozco? Ahora, con el Señor nos pasa aún más profundamente. Cuando conocemos a nuestro Señor, aunque no lo veamos físicamente todavía, lo vamos a ver en el cielo, aunque no digamos una voz audible, aunque Él no necesariamente mande un ángel y diga esto dice el Señor que hagas, Daniel, la relación con Él es lo que nos ayuda a conocer la voluntad de Él. Y entre la oración y la Biblia, y oramos y la Biblia, y oramos y la Biblia, y la Biblia, y oramos la Biblia, ahí empiezan a aparecer, ok, esto es lo que el Señor está diciendo. No es la única forma, pero es una forma muy íntima de por lo menos comenzar a captar, a percibir ya no solo la presencia de Dios, sino la voluntad de Dios. ¿Ok? Para nuestras vidas, para la iglesia, por el asunto del avivamiento, se empiezan a aclarar las cosas, comienzan a aclararse las cosas. ¿Comprende? Comprende que tiene que haber esa intimidad, si no uno nunca sabe realmente cuál es la voluntad de Dios. No espere que yo como su pastor le diga, hermana, esta es la voluntad de Dios. Dios me dijo esto, Dios me dijo lo otro. Podría ocurrir, en ocasiones ha ocurrido. Pero aún si ocurre algo así, va a tener que ser confirmación a lo que usted escuchó en secreto. O en secreto Dios le va a confirmar si lo que yo dije viene a la mente de él. O ese día se me ocurrió decirle algo, ¿verdad? Por eso yo me cuido mucho de decir ese tipo de cosas. Ahora, en la comunión con Dios encontramos que conocemos a Dios cada vez mejor. Como Pablo decía en su texto famoso en Filipenses, he dejado todo, lo tengo por basura para conocer a Cristo. Algunos piensan, no tiene todo por basura, sus títulos, sus riquezas que tenía antes, eso no sirve para nada. Yo creo que a Pablo le sirvió en muchas ocasiones, ¿verdad? Como cuando estaba en el Areópago y cosas así. Su educación, su background, decimos en inglés, su trasfondo, claro que le sirvió, pero a comparación de su anhelo y su esfuerzo de estar conociendo al Señor cada vez más, ya lo conocía, es su Salvador el Señor, pero conocer más cómo piensa el Señor, cuál es la voluntad de Dios, eso es lo que Pablo dice, para mí eso es más importante. Todo lo demás importante es como si fuese basura comparado a Cristo, a conocerlo, al poder de su resurrección. ¿Quién no quiere conocer eso? Si a usted no le importa conocer eso, ¿usted conoce a Cristo? Porque si usted conoce a Cristo, naturalmente, entre comillas, espiritualmente, le interesa conocerlo. ¿Cómo no? Si Dios le salvó, ¿cómo no nos dará con Dios, con Cristo todas las cosas? Dice el Señor, ¿verdad? Entonces, vamos a la tercera recompensa. Hablamos primero de la presencia de Dios que nos permite percibir mejor. En segundo lugar, hablamos de conocemos mejor la voluntad de Dios para todo lo que estamos orando. En tercer lugar, recibimos una generosa recompensa y es que también recibimos la generosa provisión de Dios. Ahora, estas tres peticiones del Padre Nuestro, en Mateo 6, ahora la segunda parte, 11 al 13, y no lo estoy leyendo, pero usted lo sabe de memoria, tal vez os recomiendo que lo lea. Recuerda que el Señor nos enseña a orar, danos el pan cotidiano o el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy
Perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a otros, a nuestros deudores, a los que nos hacen daño. Y luego no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, o del maligno, como dice literalmente el griego en su texto. Entonces, hay tres cosas muy personales. Provisión, danos Señor, provéenos el pan cotidiano, el alimento, el trabajo, el vestido. Y luego perdónanos como perdonamos a otros. Y luego líbranos del mal. Entonces son tres áreas en las que Dios nos provee. Entonces otra vez, en esta tercera recompensa es la provisión amplia y generosa de Dios en por lo menos estas tres grandes necesidades básicas de la vida: sustento, relaciones armoniosas y libertad espiritual. Entonces, vamos avanzando rápido. Materialmente, Dios nos provee lo que necesitamos. ¿Para cuándo? Para hoy. Observe que dice, danos hoy el pan cotidiano. Eso es, el Señor nos enseña a confiar en Él cada día para la provisión de cada día. ¿Cuántos de ustedes recuerdan lo del maná? Era día por día, ¿ok? Y no se podía juntar porque se pudría, solamente una vez se juntaba por lo del día de reposo. Entonces ahí tenemos la referencia, cada día, Señor, voy a depender de ti, para mi salud, para mi trabajo, para las necesidades, para todo eso. Luego, eso es una recompensa. Dios provee materialmente. Luego, en cuanto a nuestras relaciones personales, el Señor nos enseña a estar a cuentas con Él. Perdónanos nuestras deudas. Todos pecamos diariamente, de una manera u otra. Perdóname, Señor. Eso es lo que decimos. Perdóname. Alguien me preguntó hace un tiempo, y es una pregunta que ha llegado muchas veces a través de los años. Pastor, ¿debemos pedir a Dios perdón todos los días por nuestros pecados? Claro que sí. Pero no hacerlo tipo rezo, perdonar nuestros pecados como nosotros perdonamos a nuestros deudores, amén. No, realmente decir, Señor, mira, yo he pecado, tú me has dicho, Daniel, hiciste esto, esto estuvo mal, esta respuesta estuvo mal, te enojaste con esto. Ok, perdóname, Señor. Perdóname, cada día, Señor, perdóname. ¿Ok? Pero luego estar a cuentas con nuestro prójimo, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque honestamente, aunque no podamos corregir todas las relaciones humanas, porque siempre requiere dos partes ponerse de acuerdo para corregir una relación. Dos partes puede ser la relación conyugal, que es esposo-esposa, o los hijos, o un grupo, o en la iglesia, ¿verdad? Entre personas. Siempre son dos partes para corregir, alinear la relación y que sea armoniosa. Es como si usted toca un instrumento de cuerdas. Usted tiene que saber qué teclas o qué cuerdas va a tocar en la guitarra para que suene armonioso. Y si una de las dos cuerdas está desafinada, la única forma en que hay armonía es que usted ajuste la cuerda o ajuste la cuerda del piano. Entonces se requieren dos para que haya una total reconciliación y reparación. Pero el Señor aquí no está hablando de eso. El Señor nos está diciendo nuestra parte es perdonar como hemos sido perdonados por Dios. En cuanto a la libertad espiritual, que entra entre estas triples o estas tres cosas que tienen que ver con la provisión de Dios como parte de la recompensa de Dios cuando oramos en secreto, es que cuanto más nos acercamos a Dios, más podemos estar seguros que Satanás va a tratar de estorbarnos, de atacarnos, de atraernos, y sin la protección de Dios, les garantizo, no somos rivales contra Satanás. ¿Ok? Porque aunque tenemos a Cristo en nuestro corazón y el maligno no puede tocarnos, no juegue humanamente, no crea que usted humanamente, sin estar en el secreto de Dios lleno del Espíritu Santo, usted puede contra Satanás. Le va a ir muy mal, le va a ir muy mal. ¿Se acuerda aquellos demoniados que dijeron, a Jesús conocemos, sabemos quién es Pablo, ustedes quiénes son? Y se echaron encima y los hicieron pedazos, ¿verdad? Entonces, no, si uno no conoce realmente al Señor y no está en comunión con Él, al diablo se puede hacer una fiesta con estas cosas. ¿Ok? Entonces, cuidado. La provisión de Dios es esta. Líbranos del mal, líbranos del maligno. Se da cuenta que Jesús se lo está poniendo en el contexto de que eso se recibe como recompensa de la oración en secreto. La comunión íntima con Dios, la alineación a la voluntad de Dios, la provisión de esta libertad espiritual que Él nos da en la armonía con otros, la armonía con Él y la defensa en contra de Satanás, lo recibimos otra vez como una recompensa. Así que otra vez la oración contestada, la respuesta de Dios, aunque es importante y buscamos esa respuesta, realmente es secundaria luego de la bendición que
la bendición de conocer al Señor mejor, de conocer su voluntad y de ser protegidos. Prometí decirle para finalizar cuáles son, cómo se manifiestan en público estas tres recompensas. Bueno, cuando Dios nos manifiesta su presencia en privado, y recuerde que no estamos buscando la emoción o la experiencia, sino que viene como recompensa, y disponemos entonces pasar a tiempo a solas con Dios, nuestra fe en Dios se fortalece, ¿verdad que sí? Mi fe en Dios se fortalece cuando estoy con el Señor a solas. Entonces, la recompensa allí es sentir la presencia del Señor y la seguridad que provee esa presencia del Señor a nuestra mente, la paz de Dios y todo esto que la Biblia dice. La comunión íntima con Dios nos llena del Espíritu Santo, Efesios 5:18, ¿verdad? Y esto se manifiesta en nuestra conducta, en nuestras actitudes. Yo me doy cuenta que mis actitudes, mis palabras, cómo enfrento a las malas noticias, mi tranquilidad, mi paz frente a todo eso, que a veces es un disturbio a mis emociones, todo está bajo control. No me vuelvo loco, como dicen en la calle, escuchando, viendo y haciendo tantas cosas, solamente porque al estar en el secreto de Dios es Dios el que da esa fortaleza, ¿verdad? Uno tiene tanta seguridad de que el Señor está escuchando, está viendo y que está ahí con uno, que cuando uno enfrenta todo eso, inmediatamente viene al corazón, ok, yo estoy contigo, Daniel, tranquilo. ¿Ve? Entonces cambia nuestra actitud, cambia nuestra conducta, todo lo que los psicólogos, los consejeros profesionales como yo queremos hacer de, esto tiene que cambiar en la vida de esta persona, no lo podemos hacer, damos herramientas, pero esta es la mejor herramienta que le doy. Acérquese al Señor personalmente todo el tiempo. Y como recompensa, el Señor hace cambios en su vida. La iglesia no puede hacer esos cambios, yo no los puedo hacer ni como pastor ni como consejero profesional, pero el Señor sí. Escuchando la voz de Dios en su palabra, la Biblia, la cual llega hasta lo profundo de nuestro ser, como dice la Biblia, alma, espíritu, intenciones. Él discierne las intenciones, nuestros pensamientos, y con la asistencia del Espíritu Santo, Él mismo, ¿verdad? Intercediendo por nosotros cuando no sabemos qué pedir, cómo conviene. Conocemos la voluntad de Dios. Sometemos nuestra voluntad a Él. ¿Cuál es nuestra recompensa pública? Conocer la voluntad de Dios se manifiesta en nuestras decisiones. Nuestras decisiones. Cuando usted ve una persona que tomó una buena decisión, hablando de un cristiano, usted tiene que pensar, esta persona probablemente, casi seguro que estuvo a solas con Dios. Y escuchó bien claramente la voz de Dios, actuó por fe, y aquí está el resultado, públicamente. Luego la comunión íntima con Dios fortalece nuestra confianza en Él y el deseo y la capacidad de proveernos todo lo que nosotros necesitamos. Dios quiere proveernos estas cosas materiales, físicas que hemos mencionado, la armonía en nuestras relaciones con Él y con los demás, y la defensa contra Satanás. Él está deseoso de hacerlo todos los días, pero está esperando que estemos a solas con Él para darnos todo esto que mencionamos como una recompensa. No como nuestro mérito, ¿verdad? Sino como una gran recompensa. Entonces, ¿cómo se manifiesta esa última parte de la provisión triple, como le he mencionado, en todas las áreas de nuestra vida? Se manifiesta en la respuesta a nuestras oraciones. Dios nos provee físicamente. ¿Se acuerda? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas materiales, etcétera, serán añadidas. Usted ve una persona ser bendecida por Dios de estas maneras, esta persona está en el secreto de Dios. Ahora, todas estas manifestaciones públicas, para concluir, son manifestaciones públicas de la oración en privado, en secreto. Pero la oración en privado debe ser constante. Hoy Dios está tocando su corazón a través de este mensaje. Alabado sea el Señor. Usted va a estar orando en secreto. Va a decir, ya, a partir de ahora lo voy a hacer. No lo haga una sola vez. No lo haga 2, 3 días o solamente esta semana. Porque no va a tener estas recompensas. Y después no se queje. Hey, yo aprendí esto, dije amén al mensaje del pastor, pero lo estoy poniendo en práctica y no me da resultado. ¿Qué está pasando? Bueno, está pasando quizá que como nunca lo hizo, al principio puede costar un poco. Número 2, que quizá lo hace por el entusiasmo de este mensaje y resulta que después se olvida de que esto es una disciplina, es constante.
Entonces la constancia nos ayuda a crecer en nuestra relación con Dios y la misma constancia nos ayuda a seguir siendo constantes. La madurez en nuestra relación con Dios fortalece nuestra fe. La madurez lleva tiempo. Recuerde que nada crece ni madura en un día. ¿Alguna vez salió a un jardín o a algún lugar donde hay árboles frutales y dice, oh, una manzana? Y ayer no estaba, nunca, lleva tiempo. Uno como persona no madura de golpe, uno nace y al día siguiente no es adulto, ¿verdad? Entonces así es en la vida espiritual. La madurez en nuestra relación con Dios lleva tiempo, pero si no hay constancia lleva muchísimo más tiempo, ¿ok? Entonces nada madura en un instante, en un día o en una experiencia especial. Esas cosas son hermosas, Dios las permite, pero nada madura de golpe. La constancia es necesaria. ¿Sabe por qué también? Porque las necesidades de todo tipo son constantes. Danos el pan nuestro de cada día, porque cada día necesitamos pan, no nos morimos. Entonces la constancia de todos los días depender del Señor, la constancia de todos los días buscar el rostro del Señor, la constancia de todos los días, todas esas cosas constantemente Dios recompensa también. En conclusión, yo le pregunto esto, ¿está usted siendo recompensado, recompensada por Dios? ¿Usted ve estas recompensas en su vida? No dígame tan rápido, piénselo. ¿Está realmente usted siendo recompensado por Dios? Yo sé que el Señor responde a las oraciones, Él es fiel. La Biblia dice que aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Pero la verdad, otra vez, con la mano en el corazón, ¿usted ve recompensa de Dios en su vida o simplemente oraciones que por misericordia, claro, Dios nos va a responder? Pero que estas recompensas que el Señor Jesús nos enseña, puede ver ahora usted con este mensaje con más claridad cómo ser recompensados por Dios o que realmente Dios nos recompensa porque estamos orando constantemente en secreto cada día en algún momento a Él. ¿O usted se conforma con algunas respuestas como, bueno, para salir del paso? No. ¿Ora usted por un despertar espiritual en su propia vida? ¿O se conforma con, bueno, vamos a orar para que sigamos adelante? Yo no me conformo con eso. Dios ha hecho maravillas en Iglesia de la Red. Desde mucha gente que fue salva, desde que el Señor ha llenado estos lugares muy rápidamente, gloria a Él. Ah, sin embargo, yo no me conformo. Yo se los he dicho públicamente. Agradezco al Señor, pero yo sé que el Señor tiene más. ¿Por qué? Porque lo voy conociendo y me doy cuenta que el Señor quiere recompensarnos con un verdadero despertamiento espiritual que va a través de Él corregir situaciones personales, interpersonales, proveer, todo eso viene como recompensa. Los que buscan la recompensa pero no buscan a Dios nunca tienen una recompensa real, tienen una pseudo recompensa, una falsa recompensa. Dura poco, cuando viene algún problema o una cosa se disuelve esa supuesta recompensa. No, no, haga al revés. En el secreto, en la oración constante, usted va a ver que el Señor en sus momentos, en sus tiempos, en los tiempos de Dios, va a darle recompensa y usted va a poder valorar más esa respuesta que es una recompensa y le va a ayudar a seguir adelante. Señor, rogamos en este momento, como dijimos al principio, no solo que nos enseñes a orar, sino que nos enseñes a estar a solas orando. Ah, es tan maravilloso, Señor. Yo no pretendo haberlo ya alcanzado, como decía Pablo, pero prosigo también esa meta. Pero en los años, en los tiempos que tengo de hacer esto que estoy predicando, oh, te alabo, Señor, porque veo la diferencia entre ser recompensado por ti, no solo para mi propio beneficio, sino para beneficio de la familia, de la iglesia. Y la gloria solamente es para ti, Señor. Yo no me puedo gloriar en ninguna capacidad personal, ni mérito personal, ni servicio personal. Y tú sabes que lo estoy mencionando como tú lo mencionabas, como Pablo, Pedro, otros siervos de Dios lo mencionan diciendo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. No la tengo hecha, no soy perfecto, pero wow, esto da resultado. Señor, anímanos a todos, a mí primero, a seguir orando por un despertar espiritual en mi vida, en la vida de todos nosotros, y ayúdanos a buscar tu rostro, tu justicia, y la añadidura es la recompensa que tú nos das. Ayúdanos a no buscar simplemente una respuesta para salir adelante, sino realmente el cambio que estamos buscando, esta recompensa en todas estas áreas. Te damos gracias
por tu paciencia y tu amor con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Si usted aún no ha entregado su vida al Señor Jesucristo, observe todo lo que se pierde. Pero observe que lo que más pierde es no tener una relación personal con Dios que va a llevarle a que cuando el Señor Jesucristo vuelva, usted no puede ir con Él y eso le lleva a un juicio. Dios no quiere eso. Dios quiere que usted le reconozca como su único y suficiente Salvador, le entregue su vida y Dios le va a hacer nacer de nuevo, le va a reconciliar con Él, le va a adoptar como su hijo, como su hija, y usted puede hacer eso hoy, sinceramente. Comuníquese con nosotros. Ahora usted va a ver después de que yo desaparezca de esta pantalla, otra pantalla que tiene las formas de contacto con nosotros. Amén. Amén. Un pequeño anuncio para los de la red, todos nosotros aquí en Denver y alrededores. Este miércoles a las 7 de la tarde comenzamos. Claro, depende de cuando usted vea el video, ¿verdad? Hoy para nosotros es 14 de junio, si no me equivoco. Así que este próximo miércoles comenzamos a las 7 de la tarde una clase para niños en Zoom. Y los maestros y las maestras están súper entusiasmados con eso y papás y mamás también. Entonces, papá, mamá, contáctese con los maestros de los niños que quizás ya le han mandado o le van a mandar la información, porque este miércoles comenzamos a las 7, ¿ok? Yo no voy a estar, claro, pero sí los maestros de niños y maestras van a estar para que en las diferentes casas podamos conectarnos vía Zoom, como lo hacemos también en la reunión de oración y otras cosas. Y por favor, suscríbase por favor a este canal otra vez, ¿ok? Dios les bendiga, le amamos muchísimo. Nos vemos la próxima vez aquí en YouTube. Suscríbase.